Lógica proposicional. Te preguntarás qué es lógica proposicional. Para entender la lógica proposicional, primero tenemos que entender qué es la lógica. La lógica es la ciencia que se basa en las leyes, modalidades y formas del conocimiento científico. Se conoce bajo el nombre de lógica. Se trata de una ciencia de carácter formal que carece de contenido, ya que este hace foco en el estudio de las alternativas válidas de inferencia. Es decir, propone estudiar los métodos y los principios adecuados para identificar el razonamiento correcto frente al que no lo es. Su finalidad es el estudio de la razón en el conocimiento. Podríamos decir que la lógica se divide en dos ramas, la lógica formal o aristotélica, la cual se basa en el estudio de la inferencia mediante la construcción de lenguajes formales, sistemas deductivos y semánticas formales. La lógica, entre comillas, convencional. La segunda lógica sería la lógica simbólica o matemática, o en este caso la que estamos viendo, la cual se le conoce como lógica proposicional, la cual se basa en la aplicación de símbolos por medio de tablas de verdad que nos permiten ver lo verdadero o lo falso de las proposiciones. Esto es la lógica. Para entender la lógica proposicional, primero tenemos que entender qué es una proposición. La proposición es un enunciado al cual se le puede dar un valor de verdad, es decir, verdadero o falso. Obviamente decimos que verdadero o falso sin lugar a interpretaciones. Un ejemplo de esto podríamos hacer una proposición en el cual diríamos que 5 más 5 es igual a 11. Es una proposición que sea verdadera o falsa, es lo que tenemos que averiguar. Otro ejemplo sería el Polo Sur es frío, Bogotá es la capital de México. Son dos proposiciones las cuales afirman una verdad o una falsedad, en el cual obviamente no podemos calcular que sea verdadero o falso o que tenga un valor de verdad. Si en una proposición no se puede afirmar si una pregunta es verdadera o falsa, no es una proposición. Ejemplo de esto sería un deseo o una pregunta. Dentro de las proposiciones vamos a encontrar proposiciones simples, las cuales se representan simbólicamente mediante el uso de letras minúsculas del alfabeto. Por ejemplo, P, Q, R, S, T. Estas letras simbolizan todo lo que es una proposición. En ejemplo de esto podemos decir que el Polo Sur es frío, la cambiamos por la proposición P. Bogotá es la capital de México, la cambiamos por la proposición Q. R es igual a 5 más 5, que es igual a 11. El objetivo de los símbolos de la proposición es facilitar el lenguaje y hacerlo mucho más fácil en su utilización.
Dentro de las proposiciones también nos encontramos las proposiciones compuestas, las cuales son aquellas que están formadas por dos o más proposiciones simples. En toda proposición compuesta, las proposiciones simples están ligadas mediante las palabras conocidas como conectivos lógicos, que sirven para unir o enlazar dos enunciados. En su ejemplo, vamos a poner dos proposiciones, las cuales serían: el Polo Sur es frío, Bogotá es la capital de México. Tendríamos dos proposiciones y las enlazamos con un conectivo lógico. En este caso, trabajaríamos que el Polo Sur es frío y Bogotá es la capital de México. En este caso, con su proposición P y Q, las cuales simplifican el lenguaje. Los conectivos lógicos vinculan ideas expresadas en dos o más proposiciones simples para comunicar algo más complejo. Se representan aún con un símbolo especial y un nombre según su función. En este caso tenemos el ejemplo Edwin se va para Barranquilla o a San Andrés, donde Edwin y San Andrés serían las proposiciones y O sería el conectivo lógico. Otro caso sería: si se va para Barranquilla, entonces pierde su silla. Si se va para Barranquilla, pierde su silla, serían dos preposiciones. Y sí y entonces serían sus conectivos lógicos. Los conectivos lógicos están identificados con un símbolo especial y un nombre que representa la función que cumplen dentro de la proposición. En la conectiva no se le conoce como nombre lógico negación, conectiva y conjunción o disyunción inclusiva, o proposición o disyunción exclusiva, sí, proposición entonces, proposición, implicación o condicional. Sí y solo sí, doble implicación o bicondicional. Hay que tener en cuenta que representa la conectiva dentro de la oración de las proposiciones que estamos utilizando. Proposiciones y valor de verdad. Para determinar el valor de verdad de una proposición compuesta, se elabora una tabla de verdad, la cual se representa con dos posibilidades de la proposición, donde la proposición puede tener dos resultados, verdadero o falso. Si se implican dos o más proposiciones, el resultado puede variar. En este caso se multiplica prácticamente por 2, donde las dos proposiciones tendrían 4 resultados diferentes: verdadero, 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 falso, falso, verdadero o falso, falso.
Operaciones lógicas y tablas de verdad. Para determinar la tabla de verdad, primero tenemos que determinar el tipo de operación lógica que estamos realizando. En este caso, la primera operación sería la conjunción, donde será verdad cuando las dos proposiciones son verdaderas, y se reemplaza la letra I, la conectiva I. En ejemplo, está lloviendo y la calle está mojada. En esta tabla vamos a reemplazar la P y la Q que estamos utilizando por la A y la B. A está lloviendo y B, la calle está mojada, con la conectiva I. Cuando las dos son verdaderas, el resultado es verdadero. De resto, todos serán falsos. La siguiente operación que veremos sería la disyunción lógica. Esta será verdad cuando por lo menos una de las proposiciones es verdadera. De lo contrario será falsa. Ejemplo, está lloviendo o la calle está mojada. Como pueden ver, acá tenemos o, que es el conectivo lógico, el cual nos permite determinar que cualquiera de las dos opciones será verdadera. La siguiente operación lógica sería la condicional. Esta es un operador que actúa sobre dos valores de verdad, típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de falso solo cuando la primera posición es verdadera, y la segunda falsa y verdadera en cualquier otro caso. Ejemplo, si está lloviendo, entonces la calle está mojada. Como ven, nos pone una condicional que es entonces. La calle está mojada si está lloviendo. Todo depende del conectivo lógico. Y en la tabla nos representa que solo en uno de los casos es falso y en los otros tres es verdadero. Por último tenemos la operación lógica bicondicional. Bicondicional o doble implicación es un operador que funciona dando el valor de verdad cuando ambos valores son iguales y dando el valor de falsedad cuando ambos valores son diferentes. Ejemplo, está lloviendo y solo si la calle está mojada. Está lloviendo, la calle está mojada son las proposiciones. Y si y solo si es nuestro conector lógico, el cual nos dice que es verdad cuando ambos valores son iguales. O sea, nos deja una sola condición de verdadero en cuando los dos son iguales o es falso. Está lloviendo y la calle está mojada o no está lloviendo y la calle no está mojada. Nos representa con un caso verdadero, dos falsos y uno verdadero.